¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Buenas noches, estamos en un nuevo programa de ¿Qué parte no entendiste? Hola Amalia. Buenas noches, ¿cómo te va Silvia? Bien, bien. Bueno, me alegro, vamos a dar nuestras líneas telefónicas, ¿te parece? 4139-5684, 4139-5689, nos pueden llamar y dejar sus mensajes. Y creo que trajiste algunas noticitas. Primero decimos Facebook. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Me olvidé de Facebook. Twitter, nuestra última adquisición, @ ¿Qué parte no entendiste? Las noticias de la semana, bueno, se encontraría muy grave en estos momentos. En Johannesburgo, Nelson Mandela, luchador incansable por la paz, Premio Nobel de la Paz en 1993, un símbolo de la lucha contra el racismo. También se eliminó para el 2014, o se estaría eliminando, hay un proyecto del gobierno de la ciudad, la materia historia en los colegios secundarios. Esto sería solo en los planes que tienen que ver con el gobierno de la ciudad. Tal cual. Ajá. Esperamos se revea la medida, ¿no? No sé, ¿qué te parece? Sí, me parece una barbaridad. Fue sancionada la ley de fertilización asistida, la que deberá incorporarse a obras sociales y prepagos, ya es un derecho en todo el país. Buenísimo, buenísimo que ahora a todo el mundo le van a cubrir, ¿sí? Todos los tratamientos que tengan que ver con la fertilización. Así que es un avance. Una noticia triste es que apareció muerta la joven de 16 años que había desaparecido ayer en Colegiales, apareció muerta en el SEAMSE. Y también en relación con muertes, luego del asesinato de un hincha de Lanús en La Plata, la AFA comunicó que se jugarán, mejor dicho, sin público visitante en todos los estadios los partidos de fútbol. Qué cosa el tema de la violencia en el fútbol, no para. Sí. No hay forma de ponerle un sesgo a esto. Sí, igual es como un remedio. Es justamente como algo que momentáneo, porque ya pasó en otra oportunidad que se jugó sin visitantes y después, por un tiempo obviamente todo se calmó. Cuando empezaron otra vez con los visitantes, empezamos otra vez con el tema de la violencia. Sí, habrá que ver la violencia, habrá que ver las barras bravas, habrá que ver el dinero que circula por ahí y no que se juegue sin público visitante, porque la verdad que no es ninguna solución. O sea, son parches nada más, lamentablemente. Tal cual. Bueno, ¿presentamos a los invitados de hoy? Vamos a presentar a los invitados de hoy. Muchas gracias por venir a los dos. Vamos a presentar primero a la señora. Bueno. La licenciada Wanda Paskowski. ¿Lo dije bien, Wanda? Sí, Wanda Paskowski, sí. Licenciada en Kinesiología y fisiatra. Sí. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo Wanda, está? gracias por acompañarnos. Es Wanda, ¿verdad? Wanda. Bueno, muy bien, Wanda. Y el doctor Miguel Iglesias, neumonólogo y pediatra. Muchas gracias por venir, Miguel. Miguel es jefe del servicio de neumotisiología del Hospital Álvarez. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y Wanda, sos kinesióloga, trabajas en privado y trabajas también en el Hospital Álvarez. En el Hospital Álvarez también, sí. Bien. Bueno, y los temas de hoy son temas que en esta época del año están como así en un hervidero, ¿no? Haciendo ebullición. Sí, exactamente. Así que hoy, bueno, vamos a hablar de bronquiolitis, ¿sí? Por ejemplo, doctor, bronquiolitis sería uno de los temas que les preocupa mucho a las mamás, ¿no? En esta época del año, y las salas de pediatría están como completas de niños con bronquiolitis. Decíamos que íbamos a hablar de asma, bronquiolitis, si nos da el tiempo, neumonía, gripe, otro tema que nos preocupa mucho en este momento, gripe, y también, si llegamos, tuberculosis. Si nos da el programa. Sí, ¿Te parece, doctor? Tendremos aire para tener. Tendremos aire. Te vamos a tener que pedir ayuda a la kinesióloga. Bueno, doctor, ¿por dónde quiere empezar? Vamos a empezar a hablar un poquito de asma, que es el que encierra y engloba muchas de estas enfermedades, porque muchas veces coexisten, ¿no es cierto?
Muchas crisis de asma terminan con neumonías. El paciente asmático a veces es un terreno fértil para virus y bacterias, y a veces todo comienza con una crisis de asma y un síndrome gripal lo puede empeorar, o viceversa, un síndrome gripal puede desencadenar una crisis de asma. Lo importante es saber qué es el asma. El asma es una enfermedad inflamatoria, por eso es que hoy en día para su tratamiento se están usando muchos antiinflamatorios. Los corticoides, por ejemplo, son potentes antiinflamatorios, y algunas drogas más que se utilizan. El asma puede ser desencadenado por muchos factores, pero fundamentalmente lo que se produce es una disminución del tamaño del bronquio, de la circunferencia, del radio del bronquio. Y el bronquio se aflauta y se transforma en una flautita que a veces silba y que impide la entrada del aire. Además, algo que empeora las cosas, se llena de moco, y al llenarse de moco y secreciones impide aún más el paso del aire, lo que si lo tomamos en un porcentaje grande lleva a que ese paciente no pueda oxigenar bien la sangre y que pueda tener alteraciones a veces graves. Pero no todo lo que silba es asma, a veces y no siempre el asma silba. A veces hay pacientes que se asombran cuando le decimos, usted tiene asma. A veces es un piropo también. Exacto. Le decimos que tienen asma y solamente cuando se ríen en una reunión tosen. Y eso es asma. El asma a veces puede estar desencadenado por la risa y no llevar a una crisis muy fuerte, porque uno lo detecta y consulta cuando el asma nos quita el aire, no nos deja respirar, nos hace toser mucho de noche, entonces consulta. Pero cuando la crisis es leve, no hace la consulta y quizás en realidad estamos ante un paciente asmático que alguna vez en su vida llegará o no a ser una crisis importante. Por eso es que hay que perderle el miedo a la palabra asma, porque todos prefieren que le digamos que tienen broncoespasmo y no asma. Cuando yo le digo a una mamá, el nene tiene asma infantil, ¿no es cierto? Tiene asma, creo que le cae peor que si yo le digo tiene un broncoespasmo. Parece que la palabra broncoespasmo suaviza las cosas. Lo que pasa que no, es que el asma tiene mala prensa, porque en realidad es asma, pero es un asma que quizás se toma de una manera más leve, y es asma, está dentro de un paquete de asma. No todo asma es tan grave, pero sí, a veces hay que hacer tratamientos. Me pregunto si será que las mamás se asustan ante la palabra asma porque lo piensan como algo crónico, que es largo en el tiempo, y por ahí la bronquiolitis les da la idea de que es algo temporal, momentáneo. No sé, es una pregunta que se me ocurre ahora, ¿no? Sí, puede ser, aunque hay bronquiolitis que vos sabés que terminan en una internación, que puede ser también grave, ¿no? Yo creo que nadie quiere enfermarse. Antes nos decían, tenés que padecer la varicela para que... No, no hay que padecer nada, hay que vacunarse. Claro. Porque la varicela puede terminar en una meningitis, la varicela puede terminar en una neumonía, la varicela puede terminar con daños de la cadera, por ejemplo. Entonces hay que tratar de no tener nada, vacunarse contra todo y no tenerle miedo a las vacunas. Yo recuerdo que una vez me habían dicho, está haciendo un broncoespasmo. Y otro médico dijo, no está haciendo. O lo tiene o no lo tiene. Nada sé. Claro, lo que pasa es que por esto que te digo, que a veces estás haciendo un broncoespasmo y todavía no silbás. ¿Por qué no silbás? Porque el calibre del bronquio todavía no es el de una flauta. Quizás si acelerás el aire, respirás más rápido, sí provocas el sonidito de flautita, porque estás acelerando la velocidad contra un calibre que todavía no se evidencia. Pero si uno acelera la velocidad del aire, ahí va a notar que sí, se le está obstruyendo el pecho, o sea, se le están obstruyendo los bronquios. ¿Y vos hablabas del asma? ¿Es hereditario? ¿Hay componentes hereditarios? Hay componentes hereditarios, hay verdaderas familias de asmáticos, que a veces también lo niegan, porque le pregunto, ¿y su mamá, la abuela, tiene asma? No, la abuela tiene broncoespasmos. Y la pregunta siguiente, ¿cuál sería? ¿Pero hay nebulizador en casa? Sí, hay nebulizador. ¿Para qué? ¿Hay salbutamol en casa? ¿Hay broncodilatadores en casa? Sí, hay broncodilatadores. Entonces, es muy probable que esa familia tenga familiares asmáticos y se hereda, realmente se hereda. Y se hereda también la posibilidad de padecerlo como alergia, ¿no es cierto? Hay muchos desencadenantes que se llaman alérgenos, que son los que hacen que determinadas cosas... ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción de un individuo a una sustancia que a otra persona quizás no le haría nada. Por ejemplo, yo como una paella y no me pasa nada, y otro se brota, le salen ronchas, se resfría, estornuda, a algunos se le cierra la glotis, o sea...
puede haber diversas reacciones con la alergia. La alergia entonces es una reacción demasiado exagerada hacia un elemento que quizás a otra persona no le hace nada. Por ejemplo, un antibiótico, ¿no es cierto? Hay alergia a la penicilina o alergia a otros antibióticos que a algunos pacientes no les hace nada y a otros les pueden provocar verdaderas crisis de asma. El tema de los alérgenos es bastante delicado. ¿Por qué? Porque si yo soy alérgico, por ejemplo, a un árbol, los alérgicos a los pólenes generalmente empiezan a recrudecer o a enfermarse en septiembre, en octubre, en agosto, cuando empieza a brotar los primeros calores, a hacer brotar las plantas y empiezan a eliminar polen. Entonces ahí empiezan las picazones de ojo, los resfríos, los estornudos y las crisis de asma por polen. Pero tengo que para eso ser alérgico al polen y al polen de ese árbol. A otras personas ese mismo polen no les hace nada. Lo malo del polen es que viaja 50 kilómetros cuando hay buenos vientos. Entonces, un árbol que está en Luján y que yo soy alérgico a ese árbol, puede llegar a hacer llegar a través de los vientos el polen hacia donde yo estoy. O sea que el paciente a veces, yo le digo, te conviene mudarte a un lugar donde no haya los árboles que te lo desencadenan. Pero dentro de unos años quizás te haces alérgico a las plantas que hay en ese lugar. Entonces, viviríamos constantemente migrando. Otro de los desencadenantes son los ácaros, fundamentales, son los desencadenantes más comunes, la alergia a los ácaros. Los ácaros son una especie de cucarachitas muy chiquititas que en realidad somos alérgicos a las deposiciones de los ácaros. Viven con nosotros, todos tenemos ácaros en nuestra casa, durmiendo con nosotros en nuestras almohadas y en nuestros colchones. Voy a saludar al ácaro. Nunca estamos solos. Y sensibiliza a los asmáticos terriblemente. Entonces lo que hay que tener que tratar es de hacer algo que hacemos para las alergias, que se llama control ambiental, que es forrar los colchones, por ejemplo. Hay fundas especiales para colchones, para almohadas, para evitar el contacto del ácaro. El ácaro que se alimenta de los pedacitos de piel que se nos caen durante la noche, salen a alimentarse, entonces no podrían comer y los estaríamos combatiendo. ¿Y envueltos en qué? ¿Vos decías los colchones? Sí. Es ingenio, o sea, generalmente se pueden usar polietilenos que sean gruesos, de bastante micronaje para que no nos hagan ruido. Claro. Otros pueden usar la cuerina que se utiliza en las camillas de los médicos, de los hospitales, cuerinas económicas que podemos cubrir todo el colchón y posteriormente cada vez que cambiamos las sábanas podemos pasar un trapito húmedo para llevarnos todo el polvo. ¿Y las almohadas lo mismo? Y las almohadas lo mismo. Vos pensás que nosotros pasamos 8 horas del día prácticamente en la cama, que es un tercio de la vida. Para el que va a vivir 100 años, 33,33 Entonces es importante que el lugar donde dormimos esté preparado para que no estemos en contacto con los alérgenos. El polvo de la casa, mantener la casa limpia, no tener alfombras, guardar los peluches, comprarle al chico juguete de fácil limpieza, en fin, lavar las cortinas. Si hay mucha tierra en la casa, hay calles de tierra, hay gente que vive sobre asfalto, pero que los colectivos pasan constantemente, hay mucho tráfico. ¿Los animalitos? Los animalitos, eso es todo. Iba a preguntar justo por los animales, no los de peluche en este caso. Claro, las proteínas de los animales también causan alergia. El pelo de perro, el pelo de gato, el conejo, son habitualmente causantes de alergia. Lo ideal es tratar que no estén en contacto con la habitación de los chicos o en contacto con los chicos. Si uno tiene una casa cómoda, tratar que los animales tengan un lugar lindo, pero que estén lo más espaciados de esos chicos posible, si ya tenemos el animalito. Y si no, tratar de evitar el contacto, porque lo único que podemos hacer es evitar el contacto. Aquel que es alérgico al chocolate tiene que tratar de, además de medicarse, porque si no tenemos que medicarnos constantemente, o evitamos el contacto o nos medicamos. Entonces sería bueno, si tenemos 1 o 2 desencadenantes solamente, estás diciendo evitarlos. Que no se cura entonces. No, el asma, claro, no es que no se cure. Hay una etapa de la vida donde muchos de los niños mejoran o directamente se curan, entre paréntesis. Por ahí queda el asma latente. Es alrededor de la adolescencia, por eso es el viejo dicho, no te preocupes que cuando pega el estirón se le va todo. Y es cierto, pero no a todos. Hay un porcentaje de chicos que continúa siendo asmáticos aún pasando la adolescencia. Tanta vuelta a las hormonas que uno se olvida de los ácaros. Se olvida de la alergia. Claro. ¿Vos
¿Vos querías hacer Si les parece, sí. vamos a un tema musical y volvemos, continuamos con estos temas tan interesantes. Bueno. Del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, temblando al escuchar esta canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Escuchamos recién una canción por Viviana Escarlaza, una tanguera joven. Si bien seguimos difundiendo bandas y solistas jóvenes, Viviana es bastante conocida, así que es un placer pasarle su música. Seguimos con los invitados de hoy. Quería decir, antes de continuar con los invitados, que ahora los vamos a volver a presentar para la gente que recién se engancha con el programa, es que aquellos que quieran que difundamos su música, que sean bandas nuevas, cantantes nuevos, que se pongan en contacto a través de la página de Facebook, ¿Qué parte no entendiste?, con signo de interrogación al final, por mensaje privado, y nos vamos a contactar con ellos para difundir la música, difundir también los lugares donde van a estar cantando, y hacerles un poco la pata a la gente que empieza en este camino de la música.
Bueno, entonces seguimos hablando de asma con el doctor Miguel Iglesias, neumonólogo y pediatra, y con la licenciada Wanda Paskowski, kinesióloga y fisiatra. No se ve acá los gestos, pero me hace bien porque me salió el apellido. Que se las trae. Bueno, estábamos hablando de asma. Del asma. ¿Sí? Y una de las causas, ¿no? Los alérgenos. También hay alérgenos en el mundo ocupacional, o sea, en los trabajos que cada uno desarrolla. Por ejemplo, la alergia a la harina en los panaderos, la alergia a las plumas de las aves en aquellos que trabajan con aves, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la característica? Que mejoran los días que no trabajan. Cuando se van de vacaciones, prácticamente no utilizan los fármacos, y cuando tienen licencia, sábado o domingo, los días que tienen licencia, mejoran bastante. Cuando vuelven a sus tareas laborales, vuelven a tener la enfermedad. Una de las partículas que vos habías nombrado es el asbesto. Claro, porque nosotros habíamos comentado en uno de los programas que la Policía Metropolitana hace muy poquito tiró abajo un taller protegido que estaba en el Borda, y un poco el justificativo era que había asbesto. Tiraron todo abajo y dejaron todo, las maderas, todo, con, se supone, el asbesto. Algunos decían que era un tóxico, otros decían que era un alergeno y no sabíamos. Claro, no, el asbesto es una partícula que es lanceolada, es una lanza. Y eso es lo malo que tiene, porque cuando llega al pulmón se clava. Ajá. Entonces, como tal cual, como una lanza. Entonces es muy difícil de sacar del árbol respiratorio. Las partículas que tienen una forma adecuada, a veces como por ejemplo las partículas de hierro o partículas de algunos metales que son, por decirlo así, redonditas, son mucho más fáciles de eliminar. Pero las partículas lanceoladas, como la del asbesto, persisten toda la vida y continúan inflamando y irritando al pulmón, aunque uno haya dejado la tarea, el trabajo que digamos, permitió el contacto con el asbesto. Y lo otro malo del asbesto es que, además de producir una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar, si las partículas son muchas en cantidad, toda esa inflamación lleva a que el pulmón se transforme casi en una cicatriz. Lleva también a la posibilidad de adquirir cáncer de pulmón. Entonces, por eso es que es una partícula tan importante que sea erradicada prácticamente de la industria, o que tenga formas de protección el empleado como para poder evitar el contacto con la partícula. Con respecto a otra cosa de la alergia, ¿no? Que hablábamos de los desencadenantes del asma, hay que tener en cuenta, las mamás especialmente, con el tema de los conservantes de jugos, los conservantes de alimentos, que hoy en día nosotros sabemos que los alimentos ya no son tan frescos, sino que están preelaborados o elaborados, listos para poner en el microondas o en el horno, y todo eso hace que necesiten conservantes. Las golosinas también tienen conservantes y colorantes. Uno de los peores, de los más alergizantes, es la tartrazina. La tartrazina es un colorante que nosotros, el chico que es alérgico, por supuesto, a ese colorante, si uno lee la composición de especialmente de los jugos o de algunos alimentos, si lee tartrazina y el chico es alérgico a la tartrazina, hay que evitarlo. Otros alimentos naturales, como puede ser los cítricos, como puede ser el chocolate, a los que uno puede llegar a ser alérgico, también hay que tratar de evitarlos en el paciente que tiene alergia hacia esos determinados alimentos. ¿Y es por medio de la vacuna que se va sabiendo? ¿Cómo se sabe? Vos decís, sí. Claro. Sí, consultando al alergista. Si nosotros tenemos la necesidad de saber a qué cosas es alérgica determinada persona, consulta al alergista y él le va a hacer los estudios donde le va a decir: mire, usted trate de evitar el polvo de la casa, los inhalantes, el tabaco, los ácaros, algunos alimentos con conservantes, el polen de tal planta. El pescado, el café. No puede llegar a decir que nos tenemos que cerrar en una casco de moto y andar por la vida así. No, realmente es muy difícil convivir cuando el paciente es alérgico a muchos alérgenos, porque hay que evitar tantas cosas que se transforma realmente en un acto de malabarismo. Muy complicado. Exactamente, por eso es que ahí juegan un papel fundamental los fármacos, ¿no? Los fármacos terapia, también, tal vez, así como sí, ya vamos. Ahora vamos a llegar a los fármacos también pueden desencadenar asma. Por ejemplo, la aspirina. ¿Se acuerdan que antes cualquier cosa al nene, una aspirineta? Y eso podía causar asma.
es uno fundamental. La aspirina es casi el fármaco por elección que causaba asma. Causaba porque ya se erradicó, ahora es más el paracetamol. Sí, pero ahora está viendo asma, paracetamol también. O sea, hemos cambiado con los que yo les decía, cambiamos de árbol. Las emociones también juegan un papel en el asma, pero yo les decía, es muy raro encontrar una persona que solo con emociones se ataque. Generalmente se atacan en invierno, con los virus, la suma de las emociones y la suma de factores hacen que lleguemos a un umbral donde nos atacamos. O sea, tenemos el tiempo, el clima que cambia, tenemos un clima muy cambiante, tenemos los virus que progresan, proliferan, tenemos que soy alérgico a tal cosa, a tal otra, y encima recibimos la cuenta de la luz. Entonces, todo eso hace que las emociones también cumplan un papel fundamental. Cada cosa hace una incidencia, o sea, las emociones por ahí para una persona son un gran porcentaje, entonces ahí tenemos que trabajar. Quizás los alérgenos son un gran porcentaje, ahí tenemos que trabajar. O sea que esto es un trabajo con múltiples profesionales que tienen que trabajar en este tema. Y es el caso a caso, ¿no? El paciente, porque como vos decís, algunos pueden perjudicar mucho más las emociones y en otros mucho más los alérgenos. Exacto, o el clima. ¿Cuáles son sus síntomas? Sus síntomas son tos reiterada, silbidos, tiraje cuando todos los músculos se ponen a trabajar para que podamos respirar. Ahí ya la cosa está bastante delicada. No queramos hacer la proeza de quedarnos en casa, consultemos urgente a un especialista. Y dificultad respiratoria, que se caracteriza por la disnea, la falta de aire, que va aumentando progresivamente y que primero podíamos subir una escalera y posteriormente no la podemos subir, nos falta el aire. Generalmente mi jefe me decía, te falta el aire del ombligo para arriba, porque cuando te falta el aire del ombligo para abajo es fatiga, cansancio de los pies, pero cuando te falta el aire del ombligo para arriba, cuidado. Claro, cuando uno ve que la caja se ensancha, ¿no? Esa dificultad para respirar. ¿Cuál es el tratamiento? 2 o 3 cositas del tratamiento. No tener miedo a los corticoides inhalados, porque cuando hay que usarlos y son un arma muy importante. La diferencia con el otro corticoide al que le tenemos miedo es que este no se toma, no ingresa al organismo en tanta cantidad como para producir rápidos fenómenos adversos, sino que al aspirarse e ir a trabajar solo al pulmón, esto permite que no sea tan tóxico. Y no tener miedo a los broncodilatadores como el salbutamol, por ejemplo. Siempre decíamos antes, doctor, disculpe que lo interrumpa, que siempre con la mirada del profesional, ¿no? Porque a veces un año atrás le dieron salbutamol, lo quiere volver a usar ante una crisis parecida sin haber visto al médico. Y quizás necesita algunas otras cosas y eso no, o eso agregado a otro. Que a veces son tan peligrosas, y que aparte muchas veces se automedica, la gente ya es como que no concurre al médico y está automedicándose pensando que ya esto me pasó, lo vuelvo a usar, y tampoco es así. Vamos entonces a una tanda comercial. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Chancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos, facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos, equipo gráfico, calidad, cumplimiento, buen precio, facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores.
Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los sábados a las 17, el mejor blues está en FM Flores. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen No Tan Distintos. 3 horas de blues de acá y de allá, agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sessions. No lo olvides, sábados a las 17, No Tan Distintos. Blues. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casinasca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificaciones. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alraBW.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Seguimos en el segundo espacio de ¿Qué parte no entendiste? Creo que es el tercero. Tercero, tercero, acá apunta el doctor Iglesias. Claro, qué Tercero. rápido se nos está pasando el programa, por favor. Silvia Cleiban, Amalia Barcán, líneas telefónicas 4139-5684, 4139-5689. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación en el Facebook. Y en Twitter, @¿Qué parte no entendiste? Bien, vamos a un tema musical, ¿querés? Contame una historia, Viviana Escarlaza hoy con nosotros. Vos que tenés labia, contame una historia, métele con todo, no te hagas rogar, frename este absurdo girar en la noria, moliendo una cosa que llaman verdad. Contame una historia distinta de todas, un lindo balurdo que invite a soñar. Quítame esta mufa de verme por dentro y este olor a muerto de mi soledad. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Dime que existen amigos derechos
y minas enteras que saben querer, y tipos con tela que se abren el pecho si ven que la vida te puso en el riel. Batime la justa de un lecho de rosas, estoy tan cansada de andar por andar. Contame una historia con gusto a otra cosa, y en la piel del alma poneme un disfraz. Contame una historia, mentime al oído la fábula dulce de un mundo querido, soñado y mejor. Abrime una puerta por donde se escape la fiebre del alma que huele a dolor. Contame una historia, vos que sos mi hermano, volcame en la curda que me haga sentir que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Que aunque el mundo siga girando a los tumbos, aún vale la pena jugarse y vivir. Escuchamos a Viviana Escarlaza con Contame una historia y seguimos con nuestros invitados de hoy. El doctor Miguel Iglesias, neumonólogo y pediatra, jefe del servicio de neumotisiología del Hospital Álvarez, y la licenciada Wanda Paskowski, kinesióloga y fisiatra. Lo tengo que pensar el apellido, pero bueno, me sale finalmente. Te sale bien. Bueno, continuamos entonces, doctor. Estábamos hablando de asma, bronquiolitis. Claro. Bueno, uno de los desencadenantes del asma son los virus. ¿Cuál es el problema de los virus? Que no hay nada, casi nada prácticamente que hacer con ellos, más que el tratamiento sintomático. Todavía no salió un antibiótico, antivirus, digamos, potente, enérgico, que pueda cortar un cuadro viral de golpe. Por ejemplo, si no, ya ganaríamos la batalla del SIDA. El SIDA, que es una enfermedad viral, todavía, si bien gracias a Dios han salido tratamientos bastante buenos, todavía no se termina de curar del todo. Entonces el día que descubramos antibióticos, antivirus, vamos a lograr frenar un montón de enfermedades. La varicela va a durar 3 días y al colegio, la rubiola va a durar 2 días, 3 días. Entonces, por eso es que cuando ataca a un bebé un virus, empieza con un resfrío, con estornudos. El virus más común que conocen las mamás es aquel que produce bronquiolitis. Muchos virus lo pueden producir, pero el problema es que cierra, igual que un cuadrito de asma, cierra los bronquios y hace que el chico comience con dificultad respiratoria. Cuando vemos que del resfrío el bebé pasó a una dificultad respiratoria, también debemos realizar la consulta al médico para poder actuar en su defecto. Ya sea, a veces los tenemos que internar unos días para que reciban oxígeno, para que broncodilaten, o a veces pueden continuar el tratamiento en su casa. Otro de los tratamientos muy importantes es el tema del tratamiento kinésico. Todos estos chicos, todos estos adultos, los asmáticos, se llenan de moco, muy difícil de largar, tienen trastornos respiratorios que los llevan a la insuficiencia respiratoria y pueden realizar tratamientos kinesiológicos como para poder paliar esta situación y lograr un mejor tratamiento. Para eso tenemos a la invitada de hoy. Hola, ¿cómo anda? Ya lo vuelvo a saludar, pero bueno. Sí, en realidad el tratamiento con el paciente asmático nosotros a veces lo tenemos, por desgracia, nada más que en los estados críticos, o sea, cuando están internados, no llegamos a hacer un seguimiento que sería muy importante, porque si el paciente asmático tomara conciencia de cómo tiene que respirar, evitaríamos un montón estas crisis asmáticas. Nosotros normalmente estamos en una crisis. O sea, vos tenés momentos en el asmático, que es lo que trabajamos nosotros, es una crisis asmática, que es trabajar, o sea, hay mucho no se puede hacer más que broncodilatar, humidificar y trabajar sobre la respiración, porque
paciente, al estar con un con un proceso de broncoespasmo, no podemos utilizar todas las técnicas que nosotros tenemos para eliminar el moco. Lo que tratamos es de asistirlo para que saque ese aire, porque a veces ellos dicen me falta el aire, y a veces decimos no, tiene mucho aire, vamos a tratar de sacar, y que se sienta como que trabaje más sobre ellos trabajan mucho sobre lo que es la inspiración, o sea, en la entrada de aire, y a veces es trabajar sobre lo que es la expiración, o sea, la salida del aire. Entonces, muchas veces es trabajar nuestro trabajo en un momento crítico, es trabajar sobre esto, sobre la expiración. O sea, estamos asistiendo esta parte con unas vibraciones y con el trabajo respiratorio, más que nada diafragmático, porque el paciente asmático normalmente tiene una respiración muy superior, muy superficial y que es por arriba. O sea, sería desde el pecho hacia arriba. En realidad lo que uno trata es de hacerle concientizar la parte respiratoria utilizando el diafragma, que también se encuentra elevado. O sea, tenemos un trabajo medio pesado. Yo nunca me voy a olvidar que mi primer trabajo en una clínica fue con un paciente asmático en crisis, y el médico no quería darle medicación, me decía no, con el trabajo kinésico tiene que salir. Bueno, estuve 5 horas con ese paciente y salió, pero con ejercicios respiratorios. Una vez que sale de esta crisis, tenemos una etapa posterior en la cual ya ahí sí tratamos de eliminar el moco, porque lo importante es de eliminar este moco de la vía aérea, es para que pueda oxigenar mejor el pulmón y llevar bien la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Entonces lo que hacemos, ya sí utilizamos otras técnicas como la percusión, la vibración, y tratamos de eliminar el moco, ya sea el que no pueda toser, ya sea aspirándolo, o el que no, con ejercicios respiratorios a veces sale también el moco. Perdón que te interrumpa, Sí. Qué importante lo que decías antes, y lo quiero rescatar, porque vos decías que a veces el paciente asmático aprendiendo ejercicios respiratorios con kinesiología como prevención, digamos, puede prevenir las crisis. Exactamente. Digo que esto es importante y que en general la gente no lo sabe. No, que incluso mismo cuando vos entras en crisis sabiendo la técnica respiratoria, es como que la llevas un poco más, o sea, más leve. Entonces, ya sabiendo que tenés que utilizar este tipo de ejercicios, o sea, la crisis es muy suave y a veces casi ni llega a la crisis. Lo que pasa es que es muy difícil concientizar al paciente que venga kinesio, que trabajemos, porque hay que trabajar un montón de cosas aparte de los ejercicios respiratorios. Hay que trabajar porque son pacientes en donde hay que trabajar los músculos accesorios, aparte del diafragma. O sea, vos estás trabajando con una respiración diafragmática, tenés que fortalecer ese diafragma. Nosotros usamos mucho, aparte del ejercicio común, es meterle peso en el abdomen para fortalecer ese diafragma, trabajar los músculos accesorios como los escalenos, los pectorales, el trapecio, tratar de relajarlos, porque normalmente todo esto, toda la parte de trapecios, escalenos, quedan acortados. Entonces, bueno, elongarlo, trabajar aeróbico, eso ya sea en una intercrisis, ¿sí? O sea, después de una crisis, trabajar el ejercicio aeróbico, trabajar todo lo que son estos músculos, elongarlos, que se encuentran acortados por el esfuerzo. Entonces, bueno, es muy importante el trabajo de kinesiólogo, el trabajo del ejercicio en sí, para que este paciente en una nueva crisis no la vuelva a tener. Entonces, normalmente, o sea, por eso te digo, nosotros lo vemos en un estado de internación, no vuelven. Hemos tenido momentos en que hemos hecho trabajo con algunos pacientes y andaban muy bien con ejercicios respiratorios, con chikun y todo lo que es decir, que es aconsejable, un seguimiento kinesiológico. Y sí, porque eso les ayuda un montón a que ante la crisis sepan cómo manejarse y no entrar en desesperación. Ahora vos decías chikun, por ejemplo, no sería kinesiológico directamente, sino que vos estás recomendando que fuera de la crisis hagan ejercicios así. O sea, ahora uno dice chikun porque trabaja mucho la parte respiratoria. Sí, que hagan alguna actividad, o sea, yoga o algo así como ejercicios alternativos. Los va a ayudar mucho también a entrar en uno mismo y a centrarse. Entonces eso ayuda un montón. Nosotros en una época en el hospital hacíamos ejercicios, Miguel nos ha derivado pacientes y hemos tenido un grupo de pacientes con EPOC, asmáticos, en donde han trabajado. ¿Y hacían tai chi? Hacían tai chi, chikun, sí, han trabajado y muy bien.
muy bien, la verdad que anda muy El otro día bien. hablábamos que hay Reiki en el hospital de niños ahora, no sé si... Están, por suerte, bueno, estamos en mi tema. Por suerte están empezando a aceptar las terapias alternativas. O sea, se están empezando a incorporar, no como que esto los va a salvar, sino como una digamos, algo aparte que nos puede ayudar a relajarnos, a tranquilizarlos. Pero es bueno también el Reiki. Enseñarles otra forma de respirar, ¿no? Exactamente. Bueno, el Reiki igual es energía que se da a través de los chakras, pero lo que es esencial en lo que es las técnicas orientales, o sea, todo lo que sea yoga, tai chi, es como utilizar la respiración. Con respecto a los pacientes con bronquiolitis... Eso te iba a preguntar, porque hablábamos en la tanda algo respecto de los niños y las mamás. Las mamás a veces se ponen, o sea, el tema con la bronquiolitis es más o menos lo manejamos parecido. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente que ingresa con un estado de broncoespasmo agudo, tampoco le podemos utilizar todas las técnicas. Lo que normalmente hacen los médicos es hacerle un trencito de nebulizaciones, que son 3 nebulizaciones de 20 minutos con un periodo en el medio de cada una de las nebulizaciones, y después actúa el kinesiólogo. Ahí sí trabajamos con todas nuestras técnicas como la percusión, la vibración, la tos kinésica, y si es necesario aspiramos. Lo que sí quiero recalcar, porque he trabajado con pacientes con bronquiolitis, o sea, como hay ahora en los hospitales guardias de 24 horas, eso está bueno que sepan que cuando tienen un paciente tenemos un kinesiólogo las 24 horas en los hospitales para que concurran. Es muy importante el trabajo de kinesiólogo porque evitamos lo que es la internación. Y aparte, me gustaría recalcar también que a veces... o sea, con estas técnicas el chiquito larga el moco. No siempre es necesario la aspiración de secreciones, porque a veces nos pasa que nos dicen, el kinesiólogo de ayer me aspiró al nene y usted no me lo va a aspirar, y si el paciente larga moco, no. Porque cuando uno hace una aspiración, se producen unos microabrasiones en el árbol respiratorio, y son, la verdad, que lo lastimamos. Entonces, si es necesario... Serían pequeñas lastimaduras que se producen. Exactamente. Si es necesario, se lo aspira. Ahora, si el nene con las técnicas, o sea, porque uno lo pone en drenaje, en posiciones de drenaje, lo va rotando, y con las técnicas de percusión, vibración, nosotros ya tenemos una que es muy cruenta, que es al provocar la tos, la tos kinésica, que es bastante cruenta para el nene. Si ya vemos que larga el moco, no es necesario hacerle una aspiración. Así que eso lo evalúa el kinesiólogo. Eso lo evalúa el kinesiólogo en el momento. Si uno ve que hay un chiquito que está, no sé, que tiene, o sea, una oxigenación menor al 95%, o sea, ya estamos en un 80 y pico %, ahí sí aspiramos para sacar bien el moco. Claro, pero lo interesante es que la mamá no sienta que porque no se lo aspiró, se le está haciendo una mala práctica. No, exactamente. O sea, que nos pasa eso, ¿no? Que a veces uno, para que la mamá se quede conforme, trata de quiere que lo aspiren sí o sí, y no es ni lindo para el chico ni para siempre es necesario. Esto es lo importante, siempre. Que la evaluación del profesional es el que va a decidir finalmente si es necesario en el momento o no. Vamos a un tema musical. Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de burrete ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes como un viento de esperanza sube y sube. Y crecí en ese mundo de ilusión y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es juguete y el lirismo es un billete sin valor.
quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida, y he sido igual a un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. En amores solo tuve decepción, regalé por no vender mi corazón, hice versos olvidando que la vida solo es prosa dolorida que va ahogando lo mejor y abriendo heridas. ¡Ay, la vida! Hoy me aterra este cansancio sin final, hice trizas mi sonrisa de cristal. Cuando miro un barrilete me pregunto aquel purrete ¿dónde está? Yo quise ser un barrilete buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más que un simple plato de comida, y he sido igual a un barrilete al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó violín. Bueno, ahora sí, estamos en el cuarto bloque. Escuchamos Sueño de Barrilete por Viviana Escarlaza. Muchas gracias, Viviana, por traernos tu música. Y seguimos con los invitados de hoy. Con nuestro tema del día de hoy y con los invitados de hoy, el doctor Iglesias y la licenciada Paskowski, Banda y Miguel. Estábamos hablando de asma y nos estabas comentando respecto de los sedantes. ¿Qué se aconsejan los sedantes que a veces... Muchas veces uno con un ataque de asma, una crisis de asma, le falta la respiración, se pone muy nervioso, empeora su estado y toma un sedante. El problema con los sedantes es que son relajantes musculares. Y yo cuando tengo un problema respiratorio necesito todos los músculos bien activos y no que estén relajados. Entonces, en lo posible, hacer ejercicios respiratorios, calmarse, tratar de no ingerir sedantes porque pueden empeorar la situación. Claro, serían antiproducentes. ¿Cómo se dice? Antiproducentes. Relajantes musculares, relajar el músculo, que tiene que trabajar con mucha fuerza y energía para que respiremos bien y eliminemos la tos. Al relajarlos empeora la situación. Y otra de las cosas es los jarabes de la tos. Es muy común que un paciente tenga una crisis de asma leve, moderada, y vaya a una farmacia a comprarse un jarabe para la tos. Y compra lo que no corresponde, porque a veces compramos un mucolítico, ¿para qué moco? Claro, si la tos es seca. Si yo tengo clavada una espina de pescado y estoy tosiendo por la espina de pescado, lo único que tengo que sacar es la espina de pescado, no comprar un mucolítico. Y a veces pedimos un antitusivo, nos dan un antitusivo y nos corta la tos. Pero la tos es una defensa, es para eliminar secreciones,
Por algo el organismo se está defendiendo con la tos. Entonces cortar la tos tampoco es tan bueno. Hay que tratar de tener una tos que no nos cause problemas, como por ejemplo no dejar dormir, nos haga vomitar o pueda producir algunas lesiones de tanta tos, ¿no? Consejo como siempre, consultar al médico. Claro, no comprar un... No automedicarse ni ir a la farmacia y pedir consejo, porque en realidad lo que hay que hacer es ir al médico y hacer la consulta correspondiente. Exacto. Antes de que terminemos el programa, me gustaría preguntarte acerca de la gripe, un tema que hoy está como en los medios así preocupando y alarmando a la población. Bueno, me gustaría que nos digas algo respecto. Bueno, en primer punto, tener en cuenta que hay más de un virus que produce gripe. No es solamente el H1N1, la gripe A la que circula, sino que hay muchos virus respiratorios. La gente a veces llama mal llamada gripe a lo que es resfrío común. Uno le dice, ¿cómo te va? Estoy engripado. ¿Qué tenés, fiebre? No, no tengo fiebre. Solamente tengo la nariz tapada, estornudo, me pican los ojos, me arde la garganta. Y quizás ese sea un germen, un virus de resfrío común y no un virus de gripe. La gripe se caracteriza, por lo menos la gripe A, porque tiene mucha fiebre. No es un cuadro que lo vamos a sobrellevar tan bien, sino que se caracteriza por la fiebre, la poliartralgia, el dolor de cabeza, los estornudos, el resfrío intenso, la tos que es intensa. Ante estos síntomas, en la mayoría de los hospitales ahora hay un grupo de infecciosas que ve a los pacientes gripales o a los pacientes con fiebre y mucha tos. Todo paciente con fiebre y mucha tos puede consultar entonces a los hospitales y tienen un grupo que se está dedicando a detectar si lo que tenemos es gripe A o hay sospecha de gripe A. Como el diagnóstico tarda un poco, a veces se lo medica a la espera de los resultados. En general los resultados vienen una vez que uno está medicado y que quizás sobrellevó bien la enfermedad. Entonces, ¿y ahí consultar, se suspende? ¿Y ahí se suspende, por ejemplo, si aún no, porque en general los resultados llegan después que tomaste los 10 días de antigripal y entonces ya la enfermedad está superada. Entonces a consultar, entonces ante los síntomas de mucha fiebre, mucho decaimiento, mal estado general, mucha tos, consultar a estos grupos especializados en gripe A que hay en la mayoría de los hospitales ahora en esta época del año. La vacuna este año es una vacuna, se ha unificado, ¿no es cierto? Porque el año pasado había 2 vacunas. Perfecto, sí. Hay una vacuna que tiene las cepas, lo que se trata de hacer es la vacuna que contiene las cepas más comunes y más graves. O sea, las que causan la enfermedad gripal más grave, con más deterioro. Entonces, en este año se da la de la gripe A, la de la gripe B y la de una cepa que ha estado en Estados Unidos. En general, hoy en día, como nosotros tenemos más posibilidad o tuvimos más posibilidad de viajar, traíamos gripes de otras partes del planeta y entonces eso hacía que cambiaran constantemente los virus. Pero en general se dice que la gripe que padece Estados Unidos al año siguiente la vamos a padecer nosotros, lo que nos favorece porque ya podemos preparar la vacuna para el año siguiente sabiendo cuál es la gripe que va a llegar. ¿Las poblaciones a vacunar entonces? A vacunarse todo el mundo porque no hace daño, solamente, por supuesto, indicada por su médico de cabecera y son raros los efectos adversos. Tener cuidado de no tener miedo porque algunos dicen, me di la vacuna y tuve fiebre al mes. Si tuviste fiebre al mes, posiblemente no sea la vacuna, porque si te hace tan mal la vacuna, te va a dar sus efectos en las primeras 24 o 48 horas. Es muy raro que dé efectos posteriormente. Y los efectos que da son pocos, decaimiento, algunos dolores articulares, los pacientes relatan a veces fiebre, pero nunca les va a dar una enfermedad gripal muy potente, muy fuerte, porque sencillamente son virus muertos. En la vacuna no hay virus vivos que se pueden activar, sino que son virus muertos que no van a potenciar las defensas. Y si nos da algo de decaimiento, mejor, porque estamos respondiendo con defensas a la supuesta enfermedad atenuada que nos han inyectado. Es decir, que vos aconsejás que todo el mundo tenga acceso a la vacuna. ¿Y la vacuna es gratuita para todo el mundo? ¿O entra...? No, entra un grupo poblacional, o sea, los niños menores de 2-3 años, los mayores de 65, aquellos que tienen enfermedades inmunosupresoras, pero eso no quiere decir los trabajadores de la salud,
los maestros, o sea, que la gente que está expuesta por la población que maneja. Pero también tener en cuenta que los pacientes sanos también pueden padecer gripe. O sea que si pudieran vacunar, si tienen acceso a la vacuna, también sería bueno que todos nos vacunemos. Bien, la vacuna dura solo un año, quería avisar. O sea así que cambia la cepa cada año. Entonces, todos los años, generalmente anualmente. en marzo, ¿no? Es cuando conviene aplicarse la vacuna contra la gripe. Y, ¿Sí, te quería decir, y la vacuna de la neumonía. A ver, con esto agregarla a la terminamos, vacuna de la gripe. ¿Para todos o para aquellos que son de riesgo? Los que son de riesgo especialmente y los que no consultan a sus respectivos médicos. Entonces vos recomendás darse una y otra para esta población de riesgo que la vacuna de la nombraste. neumonía dura más años, pero cada 5 años hay que revacunarse, pero es aconsejable. Bueno, nos Bien, estamos nos está despidiendo. echando Martín, Martín, no te ya te saludamos hemos saludado. hoy. Buenas noches. Nos vemos el martes que viene. Martín, Muchísimas gracias por haber venido, Chao, doctor Amalia. Iglesias. Y Gracias. Chao, Silvia. Chao, Nos chao. vemos el martes próximo.